Hola estudiantes del séptimo grado, bienvenidos a una nueva aventura de aprendizaje. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy la profe Carmen y te acompañaré en las clases de lengua y literatura castellana. El tema de hoy es lenguaje, lengua y habla. Vamos a ver de qué se trata. Partimos con esta situación. Male, tanto tiempo. Rolfi, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. En unos días vendrá de visita un primo y quiero que pruebe comida paraguaya. ¿Qué comida me recomiendas que le prepare? Tenés que ofrecerle chipaguazú. Es lo más rico que hay, porque yo no como verduras, no me gustan. ¿Y a vos? ¿Qué te gusta comer? Yo te hago la misma pregunta que Rolfi le hace a Male. ¿Qué te gusta comer a vos? Pensá por unos segundos. Muy bien. Tenés que comer verduras, tomar mucha agua. Pasamos. Lenguaje, lengua y habla. Son las tres definiciones que vamos a ver en esta clase. Los propósitos de esta clase son identificar el lenguaje, lengua y habla y también diferenciar el lenguaje, la lengua y el habla. Vamos nuevamente con una situación problemática. Ya llegó el primo de Male y le dice: primo, ¿sabías que Paraguay es un país pluricultural y bilingüe? ¿En serio? ¿Qué idioma hablan aparte del castellano? Hablamos también el guaraní. Ambos son los idiomas oficiales del Paraguay. ¡Qué interesante! ¿Puedes enseñarme algunas expresiones? Claro, le dice ella. Por ejemplo, Baixapanecoe significa ¿cómo amaneciste? Baixapan de Pujarebe significa ¿cómo está tu mañana? Baixapan de Asayé significa ¿cómo está tu mediodía siesta? Y Baixapan de Kaaru significa ¿cómo está tu tarde? Es muy diferente al castellano. ¡Qué divertido hablar guaraní! Veamos el lenguaje. Aquí tenemos los diferentes tipos de lenguaje. El lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Son las formas que utilizamos los seres humanos para comunicarnos. Lo podemos hacer de manera verbal, con la lengua oral o escrita, o también con el lenguaje no verbal, con dibujos, señales, signos, colores, etc. Ahora vamos a ver la lengua. La lengua es el sistema de signos orales y escritos que nos ayudan a realizar los actos de comunicación lingüística. La lengua depende de dónde hayamos nacido para dominarla o no. ¿Sí? Yo puedo hablar, aquí en Paraguay hablamos la lengua castellana y guaraní. En otros países hablan otros idiomas. Entonces aquí tenemos las diferentes lenguas. Hola en castellano, baixapa en guaraní, hello inglés, bon día portugués y también un saludo en coreano. Después tenemos el habla. ¿Qué es el habla? Es la forma particular, única e irrepetible en la que nosotros nos comunicamos. Es el uso concreto que el hablante realiza de la lengua. Así como tenemos formas particulares de caminar, de comer, de hablar, entonces también nos manejamos así con el habla. Aquí tenemos algunas características del habla. El habla es material porque es concreto, es la forma particular como cada uno se expresa. Es variable porque depende del contexto en el que se esté manejando para que sea más o menos formal. Un saludo a una autoridad o en la institución educativa no es lo mismo un saludo de buenos días, hacer reverencia o saludarle de manera correcta que un saludo a mi hermano, a mi hermana, a levantarme en casa, etc. Entonces depende también del momento, por eso dice momentánea, concreta, variable, material e individual. Cada uno se expresa de manera propia. Las variaciones que afectan a una lengua son principalmente de tres tipos. Geográficas, porque depende del lugar en donde hayamos nacido para dominar o no esa lengua. Sociales, porque también depende de mi contexto social, de mi educación, de mi formación, de mi desarrollo. Y las estilísticas, porque ya como habíamos dicho, depende de la forma particular como yo hablo, cómo me manejo, cómo utilizo el lenguaje.
Seguidamente tenemos el dialecto, es la variedad que toma la lengua en una zona geográfica. En cada país hay zonas específicas en donde se manejan ciertos dialectos u otras lenguas, como por ejemplo acá en Paraguay tenemos las minorías étnicas o también las minorías de otras culturas que manejan su propio idioma. El cronolecto tiene que ver con la variación que ofrece la lengua, pero dependiendo de la edad. Un adolescente o un niño maneja un cierto lenguaje diferente a un adulto o a un adulto mayor. Yo no hablo de la misma manera que hablan mis abuelos o mis padres. Seguidamente vamos a ver cuánto hemos aprendido de este tema, lenguaje, lengua y habla. Aquí tenemos la primera evaluación. Observa la imagen y clasifica el tipo de lenguaje. Este hermoso amanecer paraguayo, ¿utiliza el lenguaje verbal o no verbal? Muy bien, tienes razón. Utiliza el no verbal. En esta siguiente imagen les pregunto, ¿qué tipo de lenguaje predomina? ¿El verbal o el no verbal? Muy bien, el verbal. En esta tercera imagen, ¿qué podemos decir? ¿Predomina el lenguaje verbal o no verbal? Muy bien, el no verbal. A continuación tenemos las diferentes banderas de países y dice, escribe la lengua que utiliza cada país. Como podemos ver, la primera, Estados Unidos, habla la lengua inglesa. Aquí, el Brasil, muy bien, el portugués. Aquí abajo, muy bien, el coreano. Y nosotros, Paraguay, tendremos que poner el castellano y el guaraní, porque manejamos ambos idiomas. Somos un país bilingüe. A continuación tenemos varias palabras y nos pide que busquemos a qué jergas profesionales pertenecen. Tenemos apelación. Muy bien, la utilizan mayormente los abogados. Dueto. Muy bien, los músicos. Y embolia, los médicos. Perfecto, muy bien. Bien, en resumen, tenemos, la clase de hoy fue muy interesante porque aprendimos las diferencias entre lenguaje, lengua y habla. Y le contesta Male, sí, creo que desde hoy ya no vamos a confundir sus conceptos. ¿Pero recuerdas bien sus definiciones? Claro que sí. Veamos un resumen de lo que acabamos de ver. El lenguaje, como bien pueden leer ahí en la imagen, es la capacidad que tenemos las personas para comunicarnos, para expresar nuestras ideas, pensamientos, deseos, emociones. Ese es el lenguaje. Seguidamente tenemos la lengua. La lengua es el idioma, un sistema de signos que está en la mente de los hablantes. De una comunidad, por supuesto, y si yo no manejo esa lengua, entonces va a ser difícil que exista una comunicación. Y por último tenemos el habla, es la realización concreta del idioma, es decir, es la forma particular, única e individual que cada persona tiene de hablar. Muy bien, así llegamos al final de nuestra clase. Te invito a que nos acompañes en la siguiente porque veremos textos instructivos. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.